Auspicia a Impacto Económico. La Casa de las Herramientas Sociedad Anónima. Equipamiento integral para la industria. Rental de energía y soldadura. Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza. Nando Apart Hotel en Cipolletti, a 5 minutos de Neuquén. Departamentos equipados con desayuno, cochera, spa, gimnasio, piscina climatizada. Sanelato e Hijos, 64 años de trayectoria en rectificación de motores y venta de repuestos. Sanelato Equipos, concesionario oficial de Cummins, Komatsu, Solar, Yale JLG, Trime, Skytrack y MB. Las pymes regionales en impacto económico, mostrando a quienes hacen y proyectan, en definitiva, quienes mueven la rueda de la economía. Nos acompaña Matías Barresi, es socio de TINA, Sociedad de Acciones Simplificadas. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para arrancar siempre me gusta pedir una presentación en sociedad. ¿A qué se dedica TINA? ¿Productos, servicios que ofrece al mercado? Bueno, TINA es un mayorista de almacén y artículos varios de consumo masivo. Tenemos carnes, pollos, mayorista, minorista. Claro. Nuestro modelo de negocio se basa, bueno, como todos, ya está bastante trillado, digamos. Un producto o dos tienen un precio, 3 o más, claro, ya entra el precio mayorista. Y bueno, tratamos de ir sumando oferta a medida que nos van pidiendo y demás. Pero bueno, por ahora tenemos más de 10.500 productos. Así que nada. Te la regalo para manejar el stock, ¿no? Sí, se complica a veces, pero al ir incorporando cosas, no sé, nunca pensamos que íbamos a vender vajilla y bazar y ahora ya estamos incorporando. Estamos pronto a agregar la línea de pequeños electrodomésticos, cosas que tal vez en otro momento no se nos hubiese cruzado, claro, digamos. Claro. Así que... ¿Están ubicados dónde? La sucursal principal, que es la más grande, está en Centenario. Sería la ruta 7, kilómetro 11 aproximadamente, antes de llegar a la primera rotonda, claro, de Centenario, frente a la estación de servicio Puma. Okay, ahí está la sucursal principal, que tiene 1.200 metros de salón de venta, más un depósito de 300 metros más y todo un estacionamiento que terminamos hace poquito, que son otros 1.000 y pico metros cuadrados más. ¿Y hace cuánto que están en el mercado? La sucursal de Centenario se inauguró el 18 de septiembre del año pasado. Tuvimos muy buena aceptación, por suerte, de los vecinos de Centenario y de la región. Recibimos gente de todos lados. Rincón de los Sauces, El Chañar, Añelo, bueno, todo el que viene, digamos, claro, de aquel lado pasa a visitarnos y tratamos de ofrecerle un buen producto, claro, a un buen precio. Claro. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo arrancó el emprendimiento? Bueno, es una pyme familiar. Sí, somos 4 hermanos. Mi papá y mi mamá toda la vida tuvieron puesto en el mercado concentrador de frutas y verduras, que de hecho se llama TINA también. Nada, toda la vida nosotros le ayudamos, pero no trabajamos físicamente. Claro. Nos fuimos haciendo grandes, todos empezamos a estudiar y llegó un momento en el que mi viejo pobre no le daba para... O sea, sí nos daba, pero ya éramos grandes todos y no trabajábamos. Siempre en las vacaciones le ayudábamos, pero bueno, fue en 2011 más o menos que dijimos, bueno, tenemos que ponernos a trabajar. Y como estábamos todos estudiando, decidimos poner un mini mercado en lo que era la casa de mis viejos, que teníamos un pequeño saloncito. Nada, arrancamos yendo al mayorista, comprando de a poquito pequeños productos, de a poco fuimos creciendo. El salón de comercial tenía 3x4 metros, era muy chiquito. De repente nos metimos hacia el living de mi casa, para adentro, ampliamos el negocio, llegamos a meter 11 heladeras. Así que imagínate que, sí, también en el barrio Don Bosco III. Nada, empezamos a crecer, empezamos a comprar ya más directo. Incluso abrimos una sucursal en el medio del lío de que íbamos para adelante y demás. Abrimos una sucursal de mini mercado, decíamos nosotros, pensando en un futuro tener como una cadena de mini mercados, que estaba justo frente al colegio Don Bosco. Bueno, también era chiquito, pero era más bien fiambrería. Claro. Y ahí, bueno, empezamos a adquirir mucho más fiambre por mayor.
Siempre fue como que Tina se destacó por el fiambre y los quesos. Bueno, haciéndola medio rápida también, se cierra ese negocio, se cierra el de mi casa y abrimos en el mercado concentrador una pequeña fiambrería ya por mayor. Ahí ya pusimos la primera cámara frigorífica y empezamos a traer directo. Y bueno, fue en pandemia que cerramos la fiambrería del mercado concentrador y abrimos en lo que fue la primera sucursal de acá en Neuquén, que está en San Martín y Hilario Cuadro. Perdón, en Catriel e Hilario Cuadro, casi esquina San Martín. Claro. Bueno, en ese negocio, nada, se pensó como una distribuidora que también muy enfocada a fiambres, quesos, harinas y demás, pero se vendía más bien por mayor. Y como decía distribuidora, el nombre era como que a la gente común, digamos, medio como que los confundía, entonces mucho consumidor final no ingresaba, digamos. Bueno, seguimos avanzando y fue así que el año pasado, en el afán de buscar un lugar para ampliarnos, bueno, Cristian y Gaby, que son mis hermanos que hoy no pudieron venir, encontraron este salón en Centenario y bueno, ahí ya era todo un desafío porque, nada, 1200 metros y ni nosotros nos dimos. Claro. De hecho, yo me había alejado de la empresa, estaba trabajando en otro lugar. ¿Vos sos ingeniero? Yo soy ingeniero electrónico, trabajé 10 años en la industria del petróleo y fue el año pasado que decidí renunciar, medio como que también me ayudaron a tomar la decisión para ayudarles en este proyecto que bueno, nada, actualmente en todas las sucursales somos 45 familias. Claro, es importante. Y bueno, es un desafío bastante importante. Claro. Y por último, inauguramos hace 2 o 3 semanas, en el mercado concentrador. También es un puesto chiquito, pero eso es más abocado al público que viene de viaje, carga verdura y se lleva gaseosas, harinas y todo más por mayor. Ahí sí claro. es bien por mayor. Buscando satisfacer distintas necesidades. Exacto, sí. Claro. Siempre se habla de la necesidad de profesionalizar las pymes. ¿Algunas estrategias, tácticas, recursos que ustedes están incorporando para hacer más eficiente el negocio? Nosotros pasamos, por suerte, a crecer muy rápido y de manera sustentable. Y es lo que tratamos lo que perseguimos todo el tiempo como objetivo. Tenemos un sistema de gestión que también se nos puso en jaque, porque arrancamos con un sistema de gestión que era más bien para un mayorista, pocos productos y demás. Y al abrir la sucursal nueva en Centenario, nos puso en jaque, digamos, porque es 80% la cantidad de gente que va como consumidor final y un 20% más o menos mayorista. Digamos, la persona que va y tiene negocio. Claro, que compra para revender. Que compra para revender. Claro. Bueno, eso nos llevó a que el sistema como tal no está del todo pensado para eso. Así que sí, estamos todo el tiempo actualizándonos como para cambiar el sistema de gestión y nos ayudamos con mucho inteligencia artificial. Estamos, primero que todo depuramos nuestra base de datos. Hoy es muy simple decirle a un chat o algún algoritmo que te acomode los nombres, apellido y demás, que eso antes era capaz que manual. Claro. Y bueno, y de esa forma podemos acercarle a cada cliente, sabemos exactamente cuántos clientes van, qué tipo de cliente, qué consumen, qué no, y de esa forma se van disparando ofertas. No sé, la semana pasada fue, por ejemplo, para panaderías. Y ya tenemos identificado en nuestra base de datos cuáles son las panaderías, entonces le llega directamente un mensaje de texto al cliente. O un WhatsApp al cliente, acercándole la oferta justo a la necesidad. Tenemos muchísimo para crecer, pero bueno, en principio un poco es la organización. Aparte yo vengo de un mundo donde había procedimientos de procedimientos, entonces eso también nos llevó a tener que ordenarnos de esa forma porque ya cuando cuando pasás a ser más grande, se pone difícil. Si lo haces medio manual, se va poniendo cada vez más difícil. Y la tecnología aporta recursos muy útiles. Sí. Hablando de consumo, ¿cómo
evalúan el consumo en la región en función de la facturación de la empresa. ¿Está amesetado? ¿Crece? ¿Bajó? No, está bastante estable. Estable. Obviamente que nosotros somos muy fuertes en fiambres y quesos y eso es bastante estacional, digamos. Justo en invierno un poquito baja, Ajá. pero baja el fiambre y quesos y se venden más legumbres y fideos y secos. Nosotros por suerte nos mantenemos bastante bien, más allá de que bueno, la inflación en Neuquén fue 1,9 más o menos, a nivel nacional 1,5. Los productos nuestros casi no se mueven, o sea, ¿No se mueven en cuanto a cantidades vendidas? Decís vos? No se mueven en cuanto a costos. Ah, ok. Nosotros siempre mantenemos... Hoy en día el mercado cambió tanto que la famosa formulita P por Q, que Sí. nos conocimos de toda la vida, Precio por cantidad. hoy sí nos tenemos que enfocar mucho en la cantidad, en venta masiva, porque el precio no se puede tocar mucho. Hay tanta competencia. Claro. Antes vos si no vendías un producto, y bueno, igual había inflación, entonces Sí. ganabas plata igual. Sí, te tapaba. Hoy en día se puso en jaque todo ese tema y tenés que buscar la forma de vender. Claro. De vender cantidad y a un buen precio, Claro. digamos. Entonces, y optimizar stocks, ¿no? y optimizar stocks, Sobrestoquearse. tal Claro. cual. No hay que no podemos sobrestoquearnos, pero tampoco podemos quebrar stock Claro. porque Sí. imagínate que tenemos clientes que vienen tal vez de Añelo a buscar determinado producto y si llegan y no hay, Claro, tal cual. y te lo dicen, Sí, ojo sí. que nosotros por ahí con los chicos caminamos mucho el salón y estamos mucho en la parte de venta y sí, te paran y che, ¿por qué no? Y bueno, es difícil. Y capaz que ese ¿viste? cliente después no vuelve. Sí, sí, encuentra no, lo que o necesita. no vuelve, o... Claro. Pero bueno, si lo explicás y por ahí, bueno, cuando fue, por ejemplo, el tema de la inundación en Bahía Blanca, Sí. tuvimos muchísimos camiones que venían por ahí que no pudieron pasar. Y Claro. quebramos stock todos, a Claro. todos le haber pasado Claro. lo mismo. No sé, de repente no teníamos queso barra. Y vos decías, ¿cómo no tengo queso barra? Y venían, ¿y cómo no tenés queso barra? Bueno, Claro, claro. nada, hay son cosas que imponderables. también a Claro. nosotros se nos hace un poco difícil porque estamos insertándonos en este mundo Rubro, del mayorista y con tanta afluencia de gente y demás. En Centenario entran de 300 a 500 personas día, dependiendo los días y demás, y si estamos a principio de mes o a fin de mes. Y eso hace también que sea difícil el número que tenés que tener de cantidad. Claro. Entonces, sí, bueno, hay cosas que a veces se encuentran en falta, digamos. Claro. Pero Matías, como para ir cerrando, ¿alguno de los obstáculos que hay que remover a nivel del contexto para promover el crecimiento de las pymes, para complicarles menos la vida, digamos, al empresario pyme? lo más complicado, y justamente hablando de esto, que los costos son muy finos y el precio margen, claro. el margen es muy fino, Claro. nada, a nivel impositivo, o Claro. sea, los impuestos, digamos. Ya pagar, obviamente que es algo que se está trabajando, pero 3% de ingresos brutos ya es muchísimo, 21% de IVA, si bien se aplica el producto y demás, el Claro, consumidor claro. final lo termina pagando Claro, tal cual. y es lo que te hace la diferencia. Claro. Estuvimos justamente la semana pasada en un congreso en Buenos Aires, donde En Somos Pymes. En Somos Pymes, Sí. sí, donde habló el ministro Caputo, Sí. esperando a que dé algún anuncio, digamos, de lo que tanto vienen diciendo de bajar impuestos y demás. No habló mucho sobre eso, pero sí volvió a sostener el impuesto al cheque, que pronto se va a sacar. Bueno, ahí ya tenés 1.2, Sí, que nos puede también. ayudar bastante, pero sí, nada, en principio la quita de impuestos o la baja de impuestos, y después también una cosa que nos pasa y que por ahí nos traba mucho al momento de crecer es la mano de obra. O sea, es muy... El costo laboral no salarial, decís vos. Claro, el costo laboral, pero digamos, conseguir una persona que Claro. realmente aguante en el puesto, dure. Que tenga ganas de trabajar. Y que tenga ganas de trabajar, Sí, claro. hablando así. De 3 personas que ingresan a TINA, termina quedando 1 o 2. De hecho, desde que empezamos tuvimos 18 bajas. Digo. Y en un año, y vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, por distintos motivos. Sí, Renuncias, otros fueron despedidos, otros fueron que sí, che, consigo trabajo, pero no, o no venían a trabajar, o de repente dejaron de venir, y vos decís, ¿cómo dejas Claro, de venir? claro. Bueno, creo que a nivel general a todos nos pasa lo Sí, mismo.
es muy difícil conseguir gente. Sí, pero sí. bueno, yo vengo de la industria petrolera, todo el mundo quiere irse al petróleo, entonces algo que es muy común es contrataste a una persona, era buenísima, y por ser buenísima lo ascendés. Nosotros tenemos 2 jerarquías nada más, son supervisores y vendedores. Claro. Vendedores repositores, digamos. Y después, bueno, estamos nosotros como en la parte gerencial. Y sí, la mayor cantidad de los chicos se nos van, y mejor que así sea, porque se van por Claro. algo mejor, a ganar el doble o el triple. Entonces, Sí, esa sí. por ahí es Sí, la... sí, la disponibilidad de capital humano es una restricción al crecimiento. Matías, gracias, muy interesante el Bueno. testimonio y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Y bueno, los invito a todos también a conocer, a acercarse a Tina. Perfecto, está hecha la convocatoria. Muchas Gracias. gracias. Olivia Catering y Eventos, servicios de viandas para empresas, planta de elaboración en Añelo, fiestas de fin de año para empresas, servicios de coffee, almuerzos y cenas de trabajo, flota propia de vehículos, excelente relación precio-calidad y seguridad alimentaria. Más de 35 años de trayectoria. Mayor información a empresas@oliviacatering.com.ar y también en Instagram Olivia Eventos. Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones. Outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224.